La manía sancionatoria de Boris Johnson desata la crisis inflacionaria. Los británicos padecen hoy la peor inflación en 30 años, debido a la conjunción de diversos encabezados por las sanciones occidentales, decretadas tras el estallido bélico en Europa, las cuales han disparado los precios. El incremento de la inflación y el consecuente deterioro del poder adquisitivo es un síntoma hoy generalizado de la economía mundial, que ya mostraba signos de recuperación de los efectos de la pandemia, y ahora enfrenta un nuevo desequilibrio por la guerra en Ucrania y las sanciones. En el caso del Reino Unido, la tasa de inflación volvió a alcanzar niveles récord por segundo mes consecutivo en febrero, donde el índice de precios al consumidor se situó en febrero en 6,2%, frente al 5,5% de enero, indicó la Oficina Nacional de Estadísticas. De acuerdo con el reporte de la entidad estatal, se trata de la cifra más alta registrada de ese país desde el año 1992. Un preocupante síntoma que el organismo atribuyó fundamentalmente al drástico aumento de los precios de los combustibles y de la energía. Según el economista jefe de la Oficina Nacional de Estadísticas, Grant Fixner, la inflación aumentó de manera abrupta en el mes de febrero, al subir los precios de una amplia gama de bienes y servicios en productos tan diversos como alimentos, juguetes y juegos. Otros rubros que experimentaron un incremento notable fueron la ropa y el calzado, los cuales retornaron a los tradicionales aumentos de precios de febrero tras las caídas detectadas el año pasado, cuando muchos comercios estaban cerrados debido a la pandemia global. La instancia oficial agregó que otros factores que contribuyeron a disparar aún más el costo de la vida fue el encarecimiento del servicio de transporte y el precio de bienes en general que salen de las fábricas británicas, que ahora se sitúan en su tasa más elevada en 14 años. Se espera que la inflación siga aumentando considerablemente en Reino Unido, luego que entre en vigencia en abril el incremento de un 54% a la tarifa de electricidad y gas, aprobado por el ente regulador de la energía para millones de familias del país. En abril, el costo de la vida también se verá incrementado por la subida en el monto de las contribuciones de los empleados y empleadores de la seguridad social. En marzo, se espera una inflación muy superior gracias al impacto de la confrontación militar en la Europa del Este. El gobierno británico anunció varias medidas fiscales para tratar de contener la inflación, que incluyen la reducción de la tasa sobre los combustibles, un paquete que, sin embargo, fue considerado insuficiente por la oposición laborista. El ministro de Hacienda británico, Rishi Sunak, presentó ante el Parlamento la llamada Declaración de Primavera, la cual incluye, durante los próximos 2 meses, una rebaja de 5 peniques a cada litro de gasolina o diésel que se vende en las gasolineras. Sunak informó que se ampliará el umbral de los exentos de cotizar la seguridad social, por lo que solo quienes devenguen más de $16.500 tendrán que tributar al fisco, una medida que beneficiará a 30 millones de personas, según aseguró. El titular de Hacienda británico prometió también duplicar el monto de la ayuda estatal para los hogares de menos ingresos a partir de abril, con la finalidad de respaldar a esas familias de cara al drástico aumento de la tarifa de electricidad y del gas. Sunak advirtió que, debido a la inflación y al impacto de la guerra en Europa, la economía británica desacelerará considerablemente su crecimiento este año, expandiéndose solamente en un 3,8% en lugar del 6% que inicialmente se había previsto. En respuesta al ministro, la diputada laborista Rachel Reeves, quien se desempeña como contraparte de Sunak en la cartera de Hacienda en el llamado Gabinete a la Sombra, consideró que las medidas anunciadas solo incrementarán el costo de la vida.
Los laboristas proponen recaudar el dinero necesario para implementar las medidas antiinflacionarias, aplicando un tributo único sobre las ganancias, que permita capturar parte de los beneficios extraordinarios que obtendrán las petroleras del Mar del Norte. La llamada Declaración de Primavera del gobierno de Boris Johnson fue recibida con escepticismo por los expertos economistas que hacen vida en la Resolution Foundation, quienes alertaron que 1,3 millones de británicos podrían caer en la pobreza. Luego de analizar las medidas fiscales contenidas en dicha declaración, los expertos de la Resolution Foundation concluyeron que las medidas fiscales son insuficientes, sobre todo cuando la tarifa energética aumentará en un 54% y la inflación alcanzó una cifra récord. Los expertos consideraron que, a pesar de los recortes impositivos anunciados por el ministro de Hacienda Rishi Sunak, una familia típica británica verá mermados sus ingresos anuales en al menos un 4%, equivalente a más de $1,400. El director ejecutivo de la Resolution Foundation, Thorsten Bell, concluyó que el ministro Sunak priorizó la reconstrucción de sus credenciales como recortador de impuestos, en lugar de ayudar a aquellos que serán más afectados por el creciente costo de la vida, según afirmó. El paquete de subsidios fiscales anunciados en Reino Unido tiene su similar en Francia, donde el gobierno anunció la creación de unos cheques de alimentación que respaldarán a los hogares más pobres y a las clases medias, para que puedan hacer frente a la crisis. El presidente francés Emmanuel Macron informó de la creación de una batería de beneficios oficiales para que las familias menos favorecidas puedan comprar los alimentos suficientes ante la inminente crisis derivada del conflicto en Ucrania y las sanciones. Tras el inicio de la guerra en la Europa Oriental, rubros fundamentales como el gas, petróleo, aluminio, carbón han experimentado una subida considerable en sus precios, un problema que también se ha extendido a alimentos básicos como el trigo y el maíz. El embargo decretado a raíz del conflicto está creando serios temores sobre la seguridad del abastecimiento de alimentos. Los dos países involucrados en la guerra concentran el 30% de la producción de trigo mundial y un 20% de la de maíz, productos que, debido a las sanciones, han experimentado un notable incremento de precios. No es Ucrania y Rusia el único conflicto armado que existe en este momento. También hay otros conflictos armados, en particular en la región árabe, entre Arabia Saudita y Yemen. Y esto, a pesar de que, bueno, nadie sale a hablar sobre este tema, ni los muertos, ni la operación militar, ni los ataques, ni nada de esto, sí están generando también más problemas globales que impactarán negativamente a Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN. Y es que Yemen, que finalmente está siendo asediada por Arabia Saudita, ha atacado una instalación petrolera, una refinería árabe, que ha provocado que se descaiga la producción petrolera en un momento sumamente delicado, precisamente cuando la producción petrolera internacional está muy limitada precisamente por el conflicto entre Rusia y Ucrania. Y esto, bueno, solo son pésimas noticias, porque además los Estados Unidos e incluso el Reino Unido y toda la Unión Europea querían convencer a los árabes para que sacaran más petróleo al mercado global y de esta manera bajar el precio internacional de crudo. Esto no lo pudieron hacer. Incluso los árabes empezaron a negociar con China que se pudiera vender el petróleo árabe a los chinos, no en dólares como, bueno, al final era el acuerdo original, sino en yuanes, la divisa china. Ojo con el dato, con una estocada mortal al petróleo dólar. Y ahora sale este tema, ¿no?, de que el ataque a la refinería generando más presiones en el petróleo, en donde ahorita los que más están sufriendo, sin lugar a dudas, por ese tema, son los países occidentales, los países de la OTAN, los países de la Unión Europea, que están en verdaderas crisis, no solo económicas, sino ya sociales. Y bueno, la verdad es que hay que también tener claro que este conflicto entre Yemen y Arabia Saudita, pues no, evidentemente no está siendo tan promocionado, publicitado por los medios estadounidenses y globales, pero bueno, también está generando sus propios problemas internacionales. Bueno, esto y más nos va a contar Diego en la lucha. Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola amigos, ¿cómo están? Aquí desde Argentina, Diego en la lucha. Acompáñenme a Hispan TV. Miren este título. Ataque a Vital Refinería deteriora producción petrolera. ¿De quién? Justamente del reino, de Arabia Saudita. Esto lo confirmó una agencia oficial de noticias saudí que se llama SPA. Acá confirma que las instalaciones de petróleo y gas del país árabe fueron objeto de 2 ataques con aviones no tripulados del ejército yemení. Está hablando de drones. Los drones están volviendo locos a los saudíes. Ahora fíjense lo siguiente, impactaron tanto el sábado como el domingo, a la mañana y a la noche. Acá dice que, por un lado, fue contra la estación de distribución de productos petrolíferos. Esto también, este ataque específicamente fue a la planta de gas natural de Yanbu, o sea, el petróleo, al gas, y también a la planta Yanbu Aramco, que es una planta de refinación. O sea, son ataques estratégicos al reino de Arabia Saudita, del país Yemen, del ejército yemení, que está sufriendo una crisis humanitaria terrible que ahora vamos a hablar. Por un lado, estos ataques lo que produjeron es el descenso de la producción de petróleo. De hecho, Arabia Saudita tuvo que acudir a las reservas para continuar con la dinámica de producción de petróleo. O sea, les está haciendo mucho daño, les está dando en el corazón de la monarquía saudí, aliado de Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, aunque ya está en conversaciones con China para venderle el petróleo en yuanes, como sabemos. Por otro lado, el artículo aquí termina diciendo que el viernes 11 de marzo las Fuerzas Armadas yemení anunciaron la implementación de la primera fase de la dicha operación en que atacaron con 9 drones distintos puntos estratégicos que tienen que ver con la producción de energía, ¿sí? En Arabia Saudita. Los saudíes están en alerta máxima. La verdad que están dando donde más les duele. Si vamos, fíjense este artículo que salió en Telesur hace ya un par de años, es interesante porque aquí nos dice que desde noviembre de 2016 Arabia Saudita mantiene un bloqueo aéreo, terrestre y marítimo contra Yemen, lo que ha agravado la situación humanitaria. Tanto ha agravado que la misma ONU, estamos hablando de Naciones Unidas, urgió a los sauditas a detener los ataques aéreos y bloqueos impuestos sobre el país. Y escuchen esto, que tienen a Yemen al borde de la peor hambruna del mundo en 100 años. Esto es terrible. Por un lado, fíjense que los árabes, los saudíes, están culpando a Irán y dicen que están atacando a Yemen porque Yemen está recibiendo armamento de Irán, ¿sí? Por otro lado, Irán rechaza, Teherán está diciendo que eso no es así, que eso es una mentira, y analistas internacionales lo que están diciendo es que en Yemen se está librando una batalla por la hegemonía en el Medio Oriente entre Arabia Saudita e Irán. ¿Por qué estamos hablando de la hegemonía de Medio Oriente, del tránsito marino específicamente? Sí, marítimo, perdón. Si nos vamos a Google Maps, aquí tenemos en el centro a Arabia Saudita, que tiene salida tanto al Golfo Pérsico como al Mar Rojo, que está conectado a su vez con el Mar Mediterráneo. Recordemos que Arabia Saudita es uno de los máximos productores de petróleo del mundo y máximo aliado de Estados Unidos en esto. ¿Y qué pasa? Tenemos a Yemen, como ven, aquí en la punta, ¿sí? En una península, una especie de península. ¿Y qué pasa? Los saudíes tienen miedo de que en Yemen se libre una especie de boicot a el tráfico marítimo de los buques petroleros. Así que hay que prestarle atención a esto. Esto es una zona muy, muy álgida, muy caliente a nivel mundial. Si bien ahora Ucrania es el centro neurálgico de una posible guerra mundial, este también, el estrecho de Hormuz, ahí donde tenemos el Golfo Pérsico, la puntita aquí, al lado de Emiratos Árabes Unidos e Irán, que tiene toda la costa que da al Golfo Pérsico. Por supuesto, Irán tiene un gran ejército y es una gran piedra en el zapato para Arabia Saudita y para, en general, Occidente, Europa y Estados Unidos. Bueno,